Era una fría tarde de viernes, un momento que aún guardo en mi memoria con sorprendente claridad. Desde hacía semanas, lidiaba con un persistente problema en el fregadero de mi cocina. Lo que comenzó como un pequeño goteo, se había convertido en una fuga incontrolable, y la frustración crecía en mí. Después de intentar varias soluciones sin éxito, finalmente decidí que era hora de llamar a un plomero. Su nombre era Víctor, y aunque nunca lo había conocido, había oído que era excepcional en su trabajo. Con la esperanza de una solución rápida, esperaba su llegada. Cuando por fin llegó, le abrí la puerta y me quedé por un instante sorprendida. Víctor era mucho más joven de lo que imaginaba, probablemente en sus 30 o tal vez 40, y sorprendentemente muy atractivo. Su altura y su porte robusto, con hombros anchos que denotaban fuerza, todos esos atributos, hicieron que mi corazón diera un pequeño brinco. Lo saludé con una sonrisa cálida, intentando ocultar mi sorpresa, y lo conduje hacia la cocina, donde el agua goteaba con insistencia. Admito que esa mañana, yo me había puesto una bata que consideraba linda, no demasiado reveladora, pero lo suficientemente cómoda como para sentirme a gusto en casa. Sin embargo, cuando noté la forma en que Víctor me observó, vi un destello de interés en sus ojos, y un nerviosismo sutil me recorrió por completo. Su mirada se detuvo en mí, y por un momento, el ruido del agua goteando se desvaneció, dejándonos en una burbuja de tensión silenciosa. No podía evitar preguntarme si había algo más en este encuentro, algo más que un simple arreglo de fontanería. Mientras Víctor se agachaba para trabajar debajo del fregadero, me encontré de pie cerca de él, observándolo con atención. No sabía exactamente por qué, pero había algo cautivador en él. Quizás era la forma en que se movía, con una confianza y seguridad que lo hacían parecer casi imbatible. O tal vez era simplemente que no había tenido compañía en mucho tiempo. Fuera lo que fuera, sentí un cosquilleo en mi interior, como si algo estuviera despertando. Decidí romper el silencio, y comencé a charlar con él, preguntándole sobre su día, cuánto tiempo llevaba trabajando como plomero, esas cosas triviales que, de alguna manera, se sentían importantes en ese momento. Él respondió con educación, sin levantar mucho la vista, pero noté un ligero temblor en su voz, como si estuviera intentando concentrarse en la tarea y no en mí. Esa mezcla de profesionalismo y nerviosismo era realmente entrañable, y no pude evitar que una sonrisa se asomara a mis labios. En ese pequeño instante, la atmósfera se cargó de algo que iba más allá de una simple conversación, como si cada palabra estuviera tejida con la promesa de un nuevo comienzo. En un momento de audacia, extendí la mano y toqué su hombro. Fue un ligero apretón que, aunque parecía inocente, provocó una reacción inmediata en él. Sentí como él se tensaba bajo mi contacto. «Eres realmente fuerte», le dije con una sonrisa, elogiándolo, aunque sabía que probablemente esto lo incomodaba un poco. Su mirada se encontró con la mía, sorprendida y un tanto desarmada, pero yo simplemente respondí con una suave sonrisa, tratando de desvanecer la tensión. Él se movió ligeramente, como si quisiera alejarse, pero yo no estaba lista para dejarlo ir, no tan fácilmente. Me acerqué un poco más, fingiendo un interés renovado en el trabajo que realizaba. «¿Necesitas ayuda?», le pregunté, consciente de que la última cosa que realmente él necesitaba era ayuda. Ajusté mi bata con un movimiento casual, dejando que se deslizara ligeramente de mi hombro, permitiendo que un rayo de mi piel se asomara. Víctor no respondió, pero noté el rubor que tenía su rostro mientras luchaba por concentrarse en las tuberías debajo del fregadero. Me incliné hacia él, y al hacerlo, mi mano rozó su brazo. Él se tensó de nuevo, pero yo no retrocedí. La atmósfera se había cargado de electricidad, palpable e intensa, y sabía que él también la sentía. En ese breve instante, todo se detuvo, y el mundo exterior se desvaneció, dejando solo la atracción latente entre nosotros. Me levanté lentamente, acercándome un poco más a él. Aún estaba agachado bajo el fregadero, esforzándose por ignorar la tensión palpable que flotaba entre nosotros. Pero yo no estaba dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. Esperé pacientemente, hasta que él se puso de pie para recoger sus herramientas, y fue entonces cuando decidí hacer mi movimiento. Me incliné lo suficiente, como para que él pudiera sentir mi aliento acariciando su cuello. «¿Hay algo más con lo que puedas ayudarme?», le pregunté, mi voz suave, pero con un toque de insinuación que vibraba en el aire. Sus ojos se abrieron como platos redondos, pero en un principio no dijo nada. Podía ver cómo luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Así que, en un gesto juguetón, le di un pequeño empujón,
casi como un desafío. Dejé que mi mano se deslizara suavemente por su brazo, un roce sutil que aseguraba que le entendiera hacia dónde se dirigía esta dinámica. Luego, sin esperar a que él formulara una respuesta, me incliné y lo besé en la mejilla. No fue un gesto atrevido, sino un beso suave y gentil que dejó una estela de calor en mi piel y un leve temblor en el aire. En ese instante, el mundo pareció desvanecerse a nuestro alrededor, y todo lo que importaba era el latido acelerado de nuestros corazones. Pero en ese instante, sentí como su cuerpo se tensaba, y supe que había cruzado una línea muy fina. Él se levantó rápidamente, casi chocando con los gabinetes, y en sus ojos brillaba el pánico. «Señora, solo estoy aquí para arreglar el fregadero». Él tartamudeó, con su voz temblorosa, traicionando su nerviosismo. No pude evitar soltar una risa suave y muy divertida ante su reacción. «¿Está seguro de que no hay nada más que arreglar aquí?», le pregunté, burlándome de él, mientras me acercaba de nuevo, mis labios a escasos centímetros de los suyos. Podía ver cómo su mente luchaba, tratando de decidir si debía quedarse o salir corriendo. La tensión entre nosotros era casi palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Mis manos temblaban ligeramente, mientras observaba cómo él intentaba apilar sus herramientas, con su mirada entre la confusión y la fascinación. En ese momento, su lucha interna se convirtió en una danza delicada, una mezcla de deseo y miedo, que hacía que el espacio a nuestro alrededor se volviera irreal. «¿Hay algo más que podrías hacer por mí?», le susurré, inclinándome, como si estuviera a punto de besarlo de nuevo. Pero antes de que pudiera acercarme, él dio un paso atrás, levantando las manos frente a mí, como si intentara crear una barrera entre nosotros. «No puedo», dijo, sacudiendo la cabeza con una expresión de mezcla entre deseo y temor, «realmente no puedo». Hice un puchero en mi boca, sintiendo una punzada de decepción. Era obvio que él estaba nervioso, y vi cómo trataba de empacar sus cosas lo más rápido posible. Observé cómo él se alejaba, y una oleada de emoción recorriéndome, por causa de ese encuentro. Nunca imaginé que esto iría tan lejos, pero me divertía jugar con sus límites. Tal vez la próxima vez sería diferente. ¿Quién sabe?, me sonreí. Lo dejé ir ese día, pero había algo en la forma en que se marchó que me intrigó. No era solo incomodidad, había una tensión palpable en el aire. Sabía que, aunque Víctor había dicho que no, no era por falta de interés. Era como si estuviera atrapado en un tira y afloja, entre hacer lo correcto y ceder a lo que realmente quería. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que dudó por un momento antes de irse, como si deseara quedarse, pero no confiara en sí mismo para manejar la situación. Esa ambigüedad me dejó con una sensación de expectativa, un deseo de descubrir qué pasaría a continuación. Pasaron los días, y la imagen de Víctor no dejaba de atormentarme. Estaba segura de que él se había prometido a sí mismo no regresar después de lo que ocurrió, parece que lo asusté. Sin embargo, no reconocí el número, pero cuando respondí, mi corazón dio un vuelco al escuchar su voz. «Hola, soy Víctor, el plomero, solo llamaba para verificar si todo está bien con el lavado, la reparación está resistiendo». Su tono era educado y profesional, pero podía percibir un ligero temblor que traicionaba su nerviosismo. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, reconociendo que había algo más detrás de sus palabras, algo que ambos habíamos sentido y que todavía flotaba en el aire entre nosotros. «Oh, Víctor, qué amable de tu parte llamar», le dije, esforzándome por mantener un tono casual, aunque en el fondo sabía hacia dónde podría llevarnos esta conversación. «¿Sabes qué es curioso?», me animé a preguntar, «el lavado está bien, pero hay otro pequeño problema en el baño, que realmente necesitaría un ojo profesional. No es nada grave, pero no me sentiría tranquila si no lo revisara alguien con experiencia, alguien como tú». La pausa del otro lado de la línea era palpable, podía imaginarlo sopesando sus opciones, dudando sobre si debería volver. Finalmente, rompió el silencio, «puedo estar allí en aproximadamente 1 hora». Al colgar, una chispa de emoción recorrió mi cuerpo, esta vez, no tenía la intención de dejarlo escapar tan fácilmente. Una sonrisa pícara se dibujó en mis labios, el pez mordió el anzuelo, pensé en voz alta. Sabía que había una tensión palpable entre nosotros, una atracción que él podía estar tratando de ignorar. Esta vez, yo estaba decidida a empujar las cosas un poco más lejos. La idea de que nuestra conexión pudiera florecer me llenaba de un renovado optimismo, el juego apenas comenzaba. Cuando Víctor llegó, noté que estaba visiblemente más nervioso que la primera vez.
Su habitual confianza aún brillaba, pero había una vacilación palpable en su comportamiento al entrar al baño. Murmuró, mirando a su alrededor, como si intentara concentrarse en cualquier cosa menos en mí. Lo guié hacia el grifo, donde, efectivamente, había un pequeño problema. La manija estaba floja, pero no goteaba. Él se arrodilló para revisarlo, sumergiéndose completamente en su trabajo, aunque podía sentir que él estaba más consciente de mi presencia que nunca. Me quedé justo detrás de él, observando cómo trabajaba en silencio, mientras el aire se cargaba de una tensión casi eléctrica, y, finalmente, no pude resistir más. «Víctor», dije suavemente, «he estado pensando en ti». Él hizo una pausa, su mano aferrándose al grifo con más fuerza de lo habitual. «¿Tienes?» Su voz era cautelosa, titubeante, como si no estuviera seguro de cómo abordar lo que había sucedido la última vez. No he podido dejar de pensar en lo que pasó. Continué, acercándome un poco más, notando su indecisión. Él se contuvo, con un gesto que me intrigó. Al principio no respondió, pero pude ver sus nudillos flanquear mientras se concentraba en el grifo. «Es solo que soy un profesional», dijo, finalmente, con su voz apenas un susurro. «¿No sería lo correcto?», pregunté, acercándome tanto que prácticamente podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «¿Quién dice que está bien o mal? Víctor, eres un hombre adulto y yo soy una mujer adulta. Ambos sabemos que hay algo aquí, una chispa entre nosotros. ¿Puedes sentirlo?». Lo observé atentamente, esperando su reacción. Su respiración se había acelerado, y sus manos temblaban levemente mientras terminaba de apretar la manija del grifo. Se puso de pie, girándose para mirarme, y pude ver el conflicto reflejado en sus ojos. Estaba luchando por mantener la compostura, por preservar esa distancia entre nosotros, pero era evidente que estaba perdiendo la batalla. «No tienes que luchar contra esto», susurré, acercándome un poco más, dejando que mi mano rozara suavemente su pecho. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza bajo mis dedos. «Nadie tiene que saberlo, solo estamos tú y yo aquí». Me miró con la mandíbula apretada, y por un momento, pensé que realmente podría darse la vuelta y marcharse de nuevo. Sin embargo, de repente, él extendió la mano y agarró mi brazo, atrayéndome hacia él. No fue brusco, pero sí firme, y la sorpresa me dejó sin aliento. Su rostro estaba a centímetros del mío ahora, su aliento cálido acariciando mi piel. «Teodora», dijo, su voz baja e intensa, como si cada palabra tuviera un peso especial. «Esto no es un juego», él replicó. «Nunca dije que lo fuera», respondí, dejando que una sonrisa juguetona se asomara en mis labios. La tensión entre nosotros crepitaba, electrizante, pero tampoco tiene que ser complicado, le dije, a veces, uno solo necesita dejarse llevar. Él lo dudó por un segundo más, pero luego, sin pronunciar otra palabra, se inclinó a mí y me besó. No fue el beso vacilante en la mejilla de la última vez, esto era diferente, era profundo y apasionado, como si la contención que había mantenido durante tanto tiempo, finalmente se hubiera desvanecido. Sus labios se encontraron con los míos, y mi corazón se aceleró. En respuesta le devolví el beso, con mis brazos envolviendo su cuello, acercándolo aún más hacia mí, como si quisiese fusionar su cuerpo con el mío. Por un instante, el resto del mundo pareció desvanecerse, dejando solo la electricidad que crepitaba entre nosotros dos. Solo estábamos Víctor y yo, allí, sumidos en la intensidad de ese momento. Sus manos firmes agarraban mi cintura, y el calor que emanaba entre nosotros era palpable, un fuego que había estado ardiendo en silencio durante días. Cada latido de mi corazón resonaba con el eco de nuestra conexión, y su beso se convirtió en un torrente de emociones, cada segundo llenándose de promesas no dichas, y deseos que apenas comenzaban a surgir. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad, y podía ver en sus ojos que no había vuelta atrás. «¿Qué pasará ahora?», me preguntó, su voz era apenas un susurro, él estaba temblando, con una mezcla de expectativa y nerviosismo. Yo le sonreí, y di un paso atrás, lo suficiente para ofrecerle un respiro, pero sin perder la conexión. «Creo que sabes la respuesta a eso, Víctor, ya cruzamos la línea, ¿por qué detenernos ahora?». Él no necesitaba responder, su silencio lo decía todo. Con una última mirada a la puerta, volvió a acercarse a mí, y esta vez, no hubo dudas, ni para un segundo pensamiento. Ambos estábamos completamente inmersos en el momento, y la idea de retroceder ya era impensable. «Y déjame decirte, el resto de esa tarde fue... bueno»,
el baño no fue lo único que se arregló ese día. Y como dice Ricardo Arjona en su canción, ¿para qué describir lo que hicimos en la alfombra, si basta con resumir que le besé hasta la sombra, y un poco más? Esa tarde fue una experiencia que no había vivido en años. Tan pronto como Víctor me besó, toda la tensión y el deseo latente entre nosotros estallaron en una vorágine que ninguno de los dos podía contener. Me atrajo hacia él, sus manos trazando mi espalda con firmeza, mientras sus labios se presionaban contra los míos, con una seguridad renovada y una intensidad que me dejó sin aliento. Podía sentir el peso de todo lo que había estado guardando, liberándose en cada roce, con cada beso, como si cada momento acumulado finalmente encontrara su salida. La química entre nosotros era innegable, un fuego que ardía con fuerza y que, por fin, tenía la oportunidad de consumirse. Ni siquiera salimos del baño al principio, él me empujó suavemente contra la pared, sus manos recorriendo mi cuerpo con una intensidad que me hizo temblar. Mis hombros, mi cintura, mis caderas. Su toque era firme pero respetuoso, como si estuviera liberando el control mientras aún se esforzaba por no sobrepasar límites. Pero no me importaba, no quería que se contuviera más. Anhelaba esto tanto como él. Sus labios se movieron de mi boca a mi cuello y un suave jadeo se escapó de mis labios. Hizo una pausa, como si quisiera asegurarse de que yo estaba bien, con todo lo que estaba sucediendo. Cuando no lo detuve, continuó, sus besos volviéndose más urgentes, más necesitados. Era como si todos esos momentos de negación se hubieran convertido en un irresistible, atrapándonos en una vorágine de deseo que no podíamos ignorar. Pero eventualmente tuvimos que detenernos, aunque solo fuera para recuperar el aliento. Nos quedamos allí, entrelazados, ambos jadeando como si hubiéramos corrido una maratón. Su frente descansó contra la mía, y por un segundo, el mundo exterior se desvaneció, simplemente asimilábamos lo que había pasado. La intensidad del momento aún vibraba en el aire, como un eco de la pasión que habíamos desatado, y en ese instante, supimos que nada sería igual entre nosotros. Nunca había hecho algo como esto, murmuró Víctor, su voz baja y ronca. ¡Wow! ¡Qué locura! Debimos haberlo hecho antes. Yo puse mi mano en su pecho, sintiendo su corazón acelerarse debajo de su camisa. No hay nada malo en dejarse ir a veces, Víctor, somos adultos, podemos hacer lo que queramos, y sonreí suavemente, tratando de aliviar la culpa que podía ver arrastrándose en su expresión. Él se rió entre dientes, pero era una especie de risa nerviosa. Lo hace sonar tan simple, dijo. Es simple, insistí, dando un paso atrás ligeramente, aunque mantuve mi mano sobre él. Te has estado conteniendo, ¿por qué? Es por alguna línea invisible entre lo que está bien y lo que está mal. A veces solo tienes que seguir lo que se siente bien, la vida es para disfrutar y pasarla bien. Él no dijo nada por un momento, solo me miró con una intensa expresión ilegible. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro, como si estuviera soltando toda la tensión que había estado cargando, y dijo, supongo que necesitaba escuchar eso. El resto de la tarde se sintió como un borrón. Después de que ambos nos calmamos, lo llevé escaleras abajo y nos sentamos juntos en la sala de estar, hablando de una manera que no lo habíamos hecho antes. La conversación no fue forzada o incómoda, como me preocupaba que pudiera ser. En lugar de eso, nos reímos, compartimos historias y aprendimos más el uno del otro. Víctor me contó sobre su vida, cómo había estado trabajando como plomero durante casi 11 años, después de dejar un trabajo corporativo que odiaba. Habló sobre cómo el trabajo rutinario de arreglar cosas se había convertido en una especie de consuelo para él, algo que podía controlar. Todo tenía sentido, en cierto modo, parecía el tipo de hombre que necesitaba esa estructura, esa estabilidad. Le hablé de mi propia vida, de mi matrimonio y cómo había terminado hace años. Le conté cómo todo eso me dejó sola, pero no amargada. Yo no era una de esas mujeres que cargaban con remordimientos. Había tenido una buena vida, pero me había faltado algo por mucho tiempo. Compañía, pasión. No estaba buscando nada serio, pero necesitaba sentirme viva de nuevo, y Víctor me había dado eso, aunque fuera solo por una tarde, por un momento. Cuando el sol comenzó a ponerse, me di cuenta de que había estado allí mucho más tiempo de lo que había planeado. Probablemente deberías irte, dije, aunque una parte de mí quería que se quedara. Él lo dudó, parecía que no quería irse. Sí, supongo que debería irme, pero no quiero que esto termine de manera incómoda, no quiero que pienses que solo fue. Ya sabes. Negué con la cabeza y le sonreí. Le dije, no, Víctor,
sé que eres un buen hombre. Ambos necesitábamos esto, y me alegro de que haya sucedido, pero no espero nada más de lo que fue. Parecía aliviado, aunque podía ver que todavía había un poco de confusión en sus ojos, como si no estuviera acostumbrado a que las cosas fueran tan sencillas. Así que estás realmente bien con todo, sin sentimientos raros ni nada, dijo él. Yo me reí suavemente. No, Víctor, tranquilo, sin sentimientos raros, fue solo uno de esos momentos, sin ataduras, sin presión. Él asintió lentamente, como si tratara de procesar la simplicidad de cómo sucedió todo. Está bien, dijo, después de una larga pausa, supongo que te veré por ahí. Tal vez, dije, bromeando un poco con él, si mi fregadero se rompe de nuevo, tú serás el primero al que llame. Eso lo hizo sonreír, se puso de pie, agarrando sus herramientas y colgando su bolso sobre su hombro. Pero, antes de irse, se giró hacia mí una última vez. Teodora, no me arrepiento, solo quiero que lo sepas. Yo tampoco, respondí suavemente, mientras lo miraba abrir la puerta. Y así como así, él se fue, me quedé allí sentada por un rato después de que se marchó, sumida en pensamientos sobre lo que acababa de suceder. Fue uno de esos raros momentos en la vida, en los que todo se alinea perfectamente. Sin culpa, sin vergüenza, solo dos personas abandonando sus inhibiciones, permitiendo que la conexión fluyera sin reservas. En los días que siguieron, Víctor ocupó mis pensamientos de vez en cuando. Me pregunté si él también pensaba en mí, pero no lo llamé, no lo necesitaba. Esa tarde había sido justo lo que debía ser, un momento de escape, un recordatorio de que aún estaba muy viva, aún capaz de sentir emoción, deseo y espontaneidad. Y en cuanto a Víctor, espero que él se haya ido sintiéndose igual. A veces, todo lo que se necesita es una conexión inesperada, para recordarte que la vida no tiene que vivirse dentro de límites establecidos. Tal vez regresó a su rutina, arreglando tuberías, y trabajando como siempre lo había hecho. O quizás, solo quizás, esa tarde le ofreció algo más. Una nueva forma de ver las cosas, una invitación a dejarse llevar cuando el momento lo pedía. Sea cual sea el caso, no lo olvidaría, y quién sabe, tal vez la próxima vez que algo se rompa en esta casa, lo llame. O tal vez, simplemente dejaré que el destino decida, pero por ahora, aprecio esa pequeña aventura por lo que fue, algo inesperado, algo hermoso, y un recordatorio de que, incluso a los 64 años, la vida aún guarda sorpresas que nos hacen sentir vivos.